Bien, doctores, entonces continuemos, continuemos con nuestra sesión de hoy y estábamos hablando de que habíamos dejado enmarcado las modalidades del contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, nosotros nos podemos encontrar acá con su clasificación, por decirlo así. Eh, sí, un segundito, por favor. Disculpe, profesor, lo que pasa es que hay 3 reuniones iniciadas y hay 25 o 26 estudiantes dentro de la otra reunión de la que acabo de salir. Entonces, eso es lo que sucede, por eso es la ausencia de personas. Ok, pero creo que ya, Diana, creo que ya les informaron para que se unieran a esta reunión, ¿no? O de pronto sea necesario entrar a la misma y cerrarla, porque creo que sigue abierta, doctor, qué pena. A ver, miramos. Ahí se les está informando por WhatsApp que salgan de la primera, pero de pronto no ven que es por medio escrito. Sí, estoy ingresando. Bueno, ya les escribí a ver, pero en la
Bueno, ya también les mandé otro mensaje. A ver. Listo. Lo que pasa es que el riesgo de contagio ya pasó porque contagia los primeros días. Bueno, ya parece que ya se están terminando de agregar, faltan solo 7 compañeros. Bien. Entonces, continuemos, doctores, por favor. Estábamos hablando de que vamos a pasar nosotros en este momento a mirar las modalidades del contrato de trabajo, ¿cierto? En donde aquí hay algo muy interesante, porque aquí vamos a encontrar que el contrato de trabajo nosotros lo podemos clasificar según su forma y según su duración. Son dos cosas totalmente diferentes. La forma claramente va a cómo el empleador puede hacer este contrato de trabajo con su trabajador. Y pues claramente lo que establece la norma es que el contrato puede ser verbal o escrito, ¿sí? Por eso nosotros decíamos y hablábamos cuando hablábamos frente a la relación laboral, decíamos que pues esta nacía con la prestación del servicio y con el acuerdo de voluntades, que más que todo es lo que se plasma en un contrato verbal. Y miren que la norma ha querido y ha respetado ese acuerdo de voluntades o esa consensualidad entre las partes, sin que medie un documento escrito que pues se denomine contrato de trabajo. Ello se ha podido establecer y se ha podido garantizar que usted pueda ponerse de acuerdo en el contrato verbal establecido en el artículo 38 del Código Sustantivo en 3 cosas. Uno es en la prestación del servicio, ¿cierto? Como obviamente se está estableciendo desde la misma definición. Entonces, de la prestación del servicio sale la índole del trabajo y el sitio donde usted va a realizar la función. Ese es el primer elemento. El segundo elemento en que se debe poner de acuerdo empleador y trabajador es en la remuneración, entendida como salario, claro está, pero aquí tendrá que establecerse la cuantía y la forma, el tiempo, ¿cierto? O cómo se va a pagar. Digamos, cuando hablamos de la forma de pagar el salario, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos allá, si es por unidad de tiempo, o si es por unidad de hora, o si es por tarea, o si es a destajo, ¿cierto? Y los periodos en los cuales yo le voy a cancelar a mi trabajador, bien sea diario, bien sea semanal, bien sea quincenal o bien sea mensual. Y lo tercero en lo que nosotros debemos ponernos de acuerdo en un contrato de trabajo verbal es en la duración del contrato. Pero aquí vamos a darnos cuenta que en el contrato verbal, cuando hablamos de duración del contrato, va a ser siempre asemejada o asimilada al contrato a término indefinido. Ya ahorita vamos a mirar el por qué a término indefinido y no porque puede ser a término fijo o a hora o labor contratada, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de un contrato verbal de trabajo, estamos diciendo que su duración se asemeja a la indefinida. Y por supuesto, en segundo lugar, el empleador puede hacer el contrato de trabajo escrito, ¿cierto? Y pues en este contrato de trabajo escrito, pues aquí lo que ya hay media un documento probatorio llamado contrato de trabajo, y que la norma, por supuesto, en el artículo 39 del Código Sustantivo establece los requisitos que deben tener estos contratos, que por supuesto son un poco más extensos que los del contrato verbal. Entonces aquí la norma nos dice, mire, lo primero que usted debe hacer, empleador, y es lo primero que muchos empleadores no hacen, es que usted debe extender en tantas copias como partes sean. Pues claramente son 2, empleador y trabajador. Por lo tanto, los trabajadores siempre
deben tener la copia de su contrato de trabajo, siempre lo deben tener, porque es lo establecido en el artículo 39. Y adicionalmente a eso, después de que le dice que el empleador debe extender en tantas copias como parte sean, establece que este contrato escrito deberá tener la identificación y el domicilio de las partes, deberá tener el lugar y la fecha de su celebración, deberá contener o tener el lugar donde se haya contratado el trabajador y en donde se debe prestar el servicio. Se debe tener en cuenta la naturaleza del trabajo o el objeto del trabajo. También se deberá tener en cuenta la remuneración, entendiendo la forma y los periodos de pago, la cuantía de la remuneración, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que aquí, frente a la remuneración, en el contrato escrito, sí hace una complementación al verbal, y es que cuando nosotros estemos mirando el salario, vamos a darnos cuenta que el salario puede ser pagado en dinero o en especie, ¿sí? Y pues en especie entendiendo un porcentaje, no la totalidad del salario, motivo por el cual cuando usted, empleador, vaya a pagar salario en especie, aquí la norma nos dice en el contrato escrito que ese valor o la estimación de ese valor en especie debe ser determinado en el contrato, ¿no? Y pues obviamente, como vamos a ver, la especie va entendida frente a la alimentación, frente a la habitación, frente a los viáticos permanentes, bueno, etcétera, etcétera, pero eso debe estar contenido dentro del contrato de trabajo. Asimismo, también se deberá tener la duración del contrato y las causales de terminación del contrato, ¿sí? Esto no quiere decir que no tengan más o no pueda tener más cláusulas o más acuerdos entre las partes y estar establecidos en el contrato. Claro que sí. Simplemente lo que está diciendo el artículo 39 es, vea, usted como mínimo en el contrato debe colocar esto, pero nosotros nos damos cuenta que en el contrato, por ejemplo, se encuentran las funciones del trabajador, se encuentra la jornada de trabajo del trabajador, se menciona el tema de la seguridad social, se menciona el tema de las vacaciones, bueno, etcétera, etcétera. Quiere decir que como el contrato de trabajo es un contrato consensual, es un contrato entre las partes, pues usted puede establecer otras circunstancias, otras cláusulas en el contrato. Lo único que le está diciendo el 39 es, por lo menos, debe tener esto. Vamos a darnos cuenta que hay algo muy importante y un clausulado adicional de los contratos de trabajo, y es el periodo de prueba, que en el periodo de prueba tiene que estar por escrito, y ahí hay algo muy interesante, hay una sentencia muy interesante que vamos a ver ahorita frente a las trabajadoras del servicio doméstico. Pero en su sentido genérico, lo que está diciendo la norma al empleador en cuanto a las modalidades del contrato es decirle al empleador, oiga, usted, señor empleador, tiene dos formas para hacer el contrato, uno es verbal y uno es escrito. Si es verbal, usted tiene que ponerse de acuerdo en 1, 2 y 3, que ya lo vimos, y si es escrito, pues en lo que estableció el artículo 39 que acabamos de decir. Y pasaremos al segundo tema, que es según la duración. Entonces le dice, después de que usted escoja si es verbal o si es escrito, pues usted puede también escoger la duración, ¿cierto? Si es a término fijo, si es a término indefinido, si es obra o labor contratada, o si es accidental, ocasional, transitorio. Luis, señor. Profe, muy buenos días. Una pregunta, ya que usted toca ese tema y nosotros que estuvimos analizando durante esta semana la sentencia que habla sobre uso de sustancias psicoactivas, de alcohol, si en este momento cuando yo formalizo un contrato laboral con alguno de los trabajadores dentro de mi organización o mi empresa, yo puedo estipular dentro de este contrato que mi política de cero alcohol, tabaquismo y droga se le hace efectiva al momento de que uno de estos trabajadores llegue bajo uso de alguna de estas sustancias psicoactivas para que pueda generar un causal de liquidación del contrato y finalización del contrato. Gracias.
Luis, hagamos una cosa, vea. Eso se lo respondo ahorita que hablemos de las obligaciones, porque es que en el contexto de nuestro tema, digamos que el Código Sustantivo del Trabajo, pues para no dejarle abierta la pregunta y para tampoco adelantarnos y saltarnos, pero en el contexto, en el desarrollo de la relación laboral entre el trabajador y el empleador, la norma, o sea, nosotros debemos tener en cuenta tres cosas. Lo primero es que las reglas de juego entre trabajador y empleador, obviamente es el contrato de trabajo, pero adicionalmente a eso es el reglamento de trabajo. Mire bien que la norma le dice, si usted tiene una cantidad de trabajadores, usted debe tener, si usted tiene más de 10 trabajadores, usted debe tener un reglamento de trabajo, ¿cierto? Y el reglamento de trabajo es la primera carta de juego entre las partes, ¿cierto? Ese es el reglamento de trabajo. Y adicionalmente, después del reglamento de trabajo, que claramente, si ustedes se miran todos los reglamentos de trabajo, lo que hacen es copiar y pegar lo que está establecido en el Código Sustantivo para no hacerlo en el contrato. Si nosotros nos vamos hacia el artículo 55, 56, 57, 58, 59, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar las obligaciones y las prohibiciones de los trabajadores y los empleadores. O sea, ¿a qué nos estamos obligando nosotros, empleadores y trabajadores? ¿Cierto? Y qué actos no podemos realizar trabajadores y empleadores en el desarrollo de esa relación laboral. Entonces, si quiere, que es una muy buena pregunta, esa pregunta se la absuelvo ahorita que veamos las obligaciones, porque precisamente enmarcan una obligación y no una prohibición, ¿cierto? ¿Le parece, Luis? Listo, profe, muchas gracias. Vale, perfecto, gracias. Entonces, doctores, vean, siguiendo con el tema, aquí, cuando nosotros hablamos de la duración, entonces la norma le dijo al empleador, listo, después de que usted escoge si es escrito, si es verbal o si es escrito, ahora póngale una duración. Y cada uno de ellos tiene unos parámetros y unos requisitos establecidos, ¿sí? Mire que empezamos con el término fijo, y este está establecido en el artículo 46, y este término es un término muy especial porque tiene varias directrices, ¿sí? Y empezamos a mirar que tiene varios requisitos. Entonces la norma dice, mire, cuando usted tenga un contrato de trabajo cuya duración sea fija, el contrato siempre debe ser por escrito. Entonces ahí ya la norma le está diciendo que usted nunca podrá tener al empleador le está diciendo que usted nunca podrá tener un contrato verbal a término fijo, porque la norma lo que está diciendo es que es por escrito, así de sencillo, eso no tiene ninguna interpretación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una duración fija, el contrato siempre debe estar por escrito. Pero adicionalmente, también empieza a ponerle tope máximo y mínimo a ese contrato, en frente a duración, ¿cierto? Y entonces dice, mire, el contrato a término fijo tendrá una duración máxima de 3 años. Máximo. ¿Y mínima de cuánto puede ser? ¿Quién me respondería aquí, doctores, cuál sería el término mínimo del contrato a término fijo? 2, 3 personitas, por favor. A ver, Adriana, Laurencio y Wilson, listo, ustedes 3. Empecemos con Adriana. Un mes. Un mes, listo. Laurencio. Doctor, los 60 días que es como el periodo de prueba. 60 días que es como el periodo de prueba, listo. Wilson. No puede ser menor a un mes porque si no ya sería eventual o transitorio, un contrato eventual, accidental o transitorio. Ok. Luz. 3 meses. 3 meses, bien. Pues doctores, mire, el término mínimo del contrato a término fijo puede ser un día. ¿Un día? Puede ser un día, no tiene ningún problema. Y no tiene ningún problema, ¿por qué? Porque es que dése cuenta que así como ustedes lo dijeron, un mes, 3 meses, 60 días, la norma abrió la posibilidad de hacer contratos a término fijo inferiores a 1 año. Pero la norma nunca estableció un mínimo del contrato a término fijo inferior a 1 año.
Por lo tanto, yo puedo decir que yo puedo tener un contrato de trabajo en un día y no tiene ningún problema. Yo puedo decir que el mínimo es un día y el máximo son 3 años. Y si ustedes lo miran, y si quiere alguien que por favor me busque el artículo 46 del sustantivo y me ayude a leerlo ahorita, vaya listándolo para que lo miremos. En ningún lado en ese articulado establecen un mínimo, simplemente a la norma lo que dice es, oiga, yo le pongo un término máximo de 3 años, pero también le doy la posibilidad al empleador de que tenga un contrato inferior a un año, fijo inferior a un año, entonces, pero no habla nada de mínimo, ¿sí? Entonces, des en cuenta que nosotros podemos concluir que en el contrato a término fijo la duración máxima es 3 años, la duración mínima es un día. Sencillo. Aquí hay algo muy interesante, doctores, y es que usted en el contrato cuya duración es fija, usted conoce tanto la fecha de inicio como la fecha de salida. Es totalmente lógico, porque es un término fijo. Y que a diferencia del indefinido y el de obra o labor contratada, en los otros dos no se conoce la fecha de terminación. En este término fijo, sí claramente usted conoce la fecha de inicio y la fecha de terminación. Pero miren, aquí hay algo muy interesante, y es que se ha presentado para una indebida interpretación por parte de diferentes personas, y es pensar y decir o concluir que un contrato a término de duración fija se puede volver indefinida, y esto no es cierto. Lo que la norma dice, porque si vamos cogiendo por contexto, entonces estamos diciendo que el contrato de duración fija, lo primero es que debe ser por escrito. Segundo, hablemos de su duración, entonces la duración máxima 3 años, mínima un día. Tercero, hablemos de la prórroga, y entonces la norma dice, oiga, usted puede tener de manera indefinida las prórrogas. Eso no quiere decir que el contrato cambie de duración de fijo a indefinido, no. Las prórrogas pueden ser indefinidas, pero es que usted siempre va a seguir sabiendo cuándo inicia y cuándo termina. ¿Sí? Ya les doy la palabra, denme un segundo. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? Entonces yo puedo iniciar, por ejemplo, con un contrato a 1 año y con ese mismo contrato durar 20 años en la empresa, porque año por año se ha venido prorrogando, año por año se ha venido prorrogando, año por año se ha venido prorrogando. ¿Sí? Ahora, claro, la norma especifica y dice, oiga, ojo, las prórrogas se pueden hacer de 2 formas. Hay una que es de manera voluntaria entre las partes, de común acuerdo, o hay una automática. ¿Sí? Entonces, la norma lo que dice es que el empleador, cuando lo quiera hacer de común acuerdo, el empleador como mínimo deberá decirle 30 días antes de la expiración del contrato si se le prorroga o no. ¿Sí? Si el empleador no dice nada y pasan los 30 días, el contrato se prorrogó automáticamente por un periodo igualmente al inicialmente pactado. O sea, si tenemos el mismo ejemplo del contrato a 1 año, ¿cierto? Empezando el 1 de enero del 2019, terminando 30 de diciembre del 2019, hablando del año pasado, porque este todavía no ha terminado, quiere decir que el empleador máximo al 30 de noviembre me tiene que pasar un aviso diciéndome, ¿le prorrogo o no? ¿Cierto? Si él se queda callado y no me dice nada, el 1 de diciembre ese contrato automáticamente se ha prorrogado por otro año. ¿Sí? Y la norma lo que dice es, oiga, eso es cuando hablamos de 1 a 3 años, ¿cierto? Como la norma permite hacer contratos cuya duración sea fija inferior a 1 año, frente a la prórroga sí cambia un poco, porque la norma lo que le dijo al empleador es, señor empleador, por las 3 primeras prórrogas, usted puede hacerlo por un periodo igual, ¿cierto? O inferior. Al cabo de la 4ª prórroga, ¿cierto? Al cabo de la 4ª prórroga,
la renovación no podrá ser nunca inferior a un año. O sea, quiere decir que si usted, por ejemplo, tiene un contrato a 3 meses, se le puede prorrogar la primera por 3 meses, la segunda por 3 meses, la tercera por 3 meses. De la cuarta prórroga hacia adelante, se tendrá que prorrogar ya no por 3 meses, sino a un año. ¿Correcto? Adriana. Doctor, una pregunta. En el caso de estos contratos laborales a término fijo que se prorrogan anualmente y llevan 10 años prorrogando, igualmente aplica que yo le aviso con un mes de antelación para la terminación, o sea, tal cual, ¿sigue siendo término fijo? Sí, tal cual. Por eso te digo, o sea, aquí lo que pasa es que las prórrogas, como ya lo vamos a leer, las prórrogas pueden ser indefinidas, pero tú siempre vas a seguir conociendo la fecha de inicio y la fecha de terminación, ¿sí? Quiere decir que al cabo de 10 años, en el 10º año, el empleador dijo, no, yo ya no quiero trabajar con este señor. Lo que el empleador deberá hacer, porque es en el único término de duración en materia laboral que hay un aviso, no preaviso, porque el preaviso quedó declarado inexequible e inconstitucional, ¿cierto? Porque el preaviso era el que se le establecía al trabajador para poder terminar el contrato. No, aquí ya es aviso, ¿cierto? Solo se da en el término fijo a obligación al empleador. La norma le dijo, señor empleador, cuando usted tenga una duración fija, 30 días antes de la expiración del tiempo pactado, usted tiene que decirle a su trabajador 2 cosas: o le prorroga o le termino, porque como nos vamos a dar cuenta, en el artículo 60, esta es una causa general de terminación del contrato, ¿cierto? La expiración de la hora, la expiración del tiempo fijo pactado, ¿sí? Jason. Doctor, buenos días. Una pregunta. Dentro de las 3 primeras prórrogas del contrato, ¿alguna de estas puede hacerse por un periodo inferior al inicial? Sí. La norma lo que dice es que las 3 primeros periodos o las 3 primeras prórrogas pueden ser por un periodo igual o inferior. Superior no, porque cambiaría, ¿sí me entiende? Cambiaría el término, entonces tiene que ser igual o inferior, sin problema. Gracias. Viviana. Profe, buenos días. Pues básicamente mi pregunta era la misma. Posterior a que, digamos que una persona viene con un contrato de 1 año, ¿podría yo volver a iniciar una contratación por 3 meses? Digamos, si ya viene con contratos de 1 año, ¿puedo hacerlo, digamos, a 2 periodos de cada uno de 6 meses o a 3 de 3 meses? ¿O sencillamente, si ya tengo uno de 1 año, tengo que seguir haciéndolo anualmente? No, no necesariamente. No necesariamente, usted puede tener una duración a 1 año y puede bajar a inferior a 1 año. Lo único es que si usted se baja inferior a 1 año, lo que tiene que tener claro es que después de 3 prórrogas, la 4ª prórroga hacia adelante vuelve a generarle el término de 1 año mínimo. ¿Listo? Pero no tiene ningún problema. Esa es la potestad y el jus variandi que tiene el empleador, ¿sí ve? De cambiar las condiciones en cuanto al tiempo, modo y cantidad del trabajo. Y ahí no está afectando en ningún momento al trabajador o los derechos del trabajador, ¿cierto? Entonces, claro, usted puede cambiar, usted puede bajar, o al contrario, usted puede subir. Entonces, usted tiene un contrato 1 año, ¿cierto? Y usted le pasa el aviso y le dice al trabajador, oiga, ¿sabe qué? Es que ya no quiero 1 año, quiero a 3. Se lo está subiendo. Usted se lo puede subir y se lo puede bajar, sin ningún inconveniente. ¿Listo? Perdón, doctor, una pregunta. ¿Quién me está? Señor Jason, dime, Jason. Doctor, usted acabó de decir que el ejemplo que nos está poniendo, que el primer contrato lo realizaron a 1 año, o pactaron un periodo inicial de 1 año, y para el segundo, para la primera renovación, tomaron la decisión de aumentarlo a 2 años. Pero cuando yo le realicé la pregunta, me dijo que se podía por el mismo periodo o uno inferior, pero que no se podía subir. Entonces quedé como con la confusión. No, ojo, pero cuando es inferior a 1 año. Cuando es inferior a 1 año, tú no puedes, o sea, tú contratas a 3 meses,
¿sí? Cuando es inferior a un año, la norma, o sea, lo que pasa es que podemos dividir las prórrogas de 1 a 3 e inferior a un año. Cuando es inferior a un año, la norma te dice, las prórrogas pueden ser por periodos iguales o inferiores, no superiores. Pero si tú tienes un contrato a un año, ¿sí? A un año, pues cuando lo tienes a un año tú puedes decirle, no, ya no lo quiero a un año, sino que lo quiero a 2 o lo quiero a 3. O sea, tienes que tener las dos aristas, cuando es inferior a un año y cuando es superior a un año. Y en caso de que sea superior a un año, se podría aumentar, pero ya no se podría disminuir el periodo. No, también. Cuando es superior a un año, usted puede aumentar o disminuir sin ningún problema. Cuando es inferior a un año, usted no puede aumentar, porque la misma norma le está diciendo que las prórrogas, cuando es inferior a un año, tiene que ser por un periodo igual o inferior. Pero cuando es por encima de un año no tiene problema. ¿Sí me entiende? Gracias. Listo, perfecto. Brian. Doctor, buenos días. Es que tengo una duda respecto del término mínimo por el cual se puede suscribir un contrato a término fijo. Es que usted mencionaba que mínimo un día. Pero si yo suscribo un contrato por 15 días, por ejemplo, ¿en qué momento tendría que pasar el aviso para no, como empleador, para que no se prorrogue automáticamente por otros 15 días? Usted tendría que hacerlo el mismo día que lo contrata. Ok. Sí, el mismo día que lo contrata. O sea, ahí no aplicarían los 30 días. No, no porque, no, claro, por supuesto, no aplicaría porque es que el término de duración es inferior al término de máximo permitido por la norma de los 30 días, ¿sí? ¿Quién tiene el artículo 46 para que lo leamos, por favor? ¿Quién me ayuda con el artículo 46? Gracias. Si quiere yo, profesor. Por favor. Tengo aquí, artículo 46. Adriana. Sí, señor. 46, contrato a término fijo. ¿Qué se le escucha? Sí, Daniel, espérame un segundo porque es que te escucha entrecortado. Si quieres, Adriana, ayúdanos a leerlo, por favor. Listo. Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Espera, hasta ahí, espérame un segundo. ¿Sí ven que lo que está diciendo es que las renovaciones o las prórrogas sí son indefinidas, pero nunca cambia el término? O sea, nosotros nunca vamos a tener que el término fijo se va a cambiar a indefinido. Sigue, por favor. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Perfecto. Entonces, si ven que cuando estamos hablando del mínimo de un contrato, la norma dijo, mínimo, o sea, usted puede hacer inferior a un año, pero ese inferior a un año no puso reglas de mínimas y máximas. Entonces yo podría entender que yo puedo hacer un contrato a una semana, a 15 días, a un día, ¿sí? Y lo que está diciendo la norma, pues usted proporcionalmente tendrá que pagar todos los derechos y obligaciones que le salgan al trabajador, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, en este tipo de contrato, en este tipo de duración, hacia el contrato es la única duración donde el empleador tiene esa obligación. Y vamos a darnos cuenta que esa obligación tiene que ser muy clara para el empleador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miremos la terminación del contrato, nosotros vamos a determinar que usted puede terminar el contrato de 3 formas. De manera general, con justa causa o sin justa causa. ¿Sí? Las que están de manera general son las que están establecidas en el artículo 60
¿cierto? O 61, perdón. Las justas causas están en el 62 y sin justa causa están en el 63. Y cuando nosotros estamos hablando de sin justa causa, es o porque no está en una causa general o porque no está en una justa causa. Y mire lo importante de este aviso. Si usted como empleador, por ejemplo, volvemos al caso del contrato a un año, ¿cierto? Del año pasado. Si yo tenía el contrato a un año y, por ejemplo, el empleador a mí, el 3 de diciembre, me pasó el aviso y me dice: señor Fandiño, le quiero manifestar que la compañía no le va a prorrogar su contrato de trabajo y por tal motivo se dará por terminado a partir del 31 de diciembre. Esta terminación es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque el contrato automáticamente ya se prorrogó y por lo tanto, como es ilegal, es sin justa causa, pues el empleador deberá indemnizarme a mí como trabajador los salarios faltantes para la terminación, o sea, un año completo de salarios. Entonces, este término de duración es muy importante porque aquí se deriva esta consecuencia que puede ser muy adversa para el empleador, ¿sí? Que es la indemnización por terminación unilateral. Esta primera indemnización que está en el artículo 64 y que lo que busca es el resarcimiento de los daños y perjuicios hacia el trabajador, entendiendo daño emergente o cubriendo daño emergente y lucro cesante, y que pues tiene una tabla para hacerlo y que pues ahorita lo vamos a revisar, ¿cierto? Entonces, esto frente al término fijo. Frente al término indefinido, pues aquí es algo muy interesante porque este término indefinido, usted conoce la fecha de inicio, pero no conoce la fecha de terminación. Y la norma aquí permite que sea verbal o escrito porque no dice absolutamente nada frente a cómo debe hacerse el contrato. Miren que en el fijo sí taxativamente debe ser por escrito, en el indefinido no dice nada. Motivo por el cual usted puede entender que la duración indefinida puede ser establecida en un contrato verbal y en un contrato escrito. Por eso, cuando nosotros estamos en el marco de un contrato verbal, por eso les digo que la duración se asemeja a indefinida. Ya vamos a mirar por qué hora o labor tampoco se puede hacer, ¿sí? Y aquí en el contrato a término, en la duración a término indefinida, a diferencia del fijo, pues miren que aquí sí no hay prórroga, porque usted no puede prorrogar algo que no sabe cuándo va a terminar, motivo por el cual la duración indefinida no tiene prórroga. Pero aquí sí hay algo muy interesante, y es que la norma, si ustedes revisan las causas generales para terminar el contrato de trabajo, que es el artículo 61, ahí habla del término fijo y habla de obra o labor contratada, no habla nada del indefinido. ¿Por qué no lo habla? Porque es que en el mismo artículo 47 del Código Sustantivo que nos habla del contrato a término indefinido, ahí nos trae la forma general para terminar el contrato de trabajo. Y dice, miren, cuando desaparecen las causas que dieron origen para la contratación, pues termina el contrato. Y es que nosotros vamos a dar cuenta que cuando usted termina el contrato de manera general o cuando el empleador termina el contrato con justa causa, no hay ninguna indemnización. La indemnización se presenta es cuando quien termina el contrato es el trabajador alegando una justa causa o cuando el empleador termina el contrato sin justa causa. Esas son las dos únicas opciones que le da la norma al empleador para pagar la indemnización por esas dos conductas. ¿Sí? Brian.
Entonces, Sandra. Sandra, ¿vas a preguntar? Sandra no activó el micrófono. Bueno, William, mientras que Sandra activa el micrófono. Buenos días. Que la finalización del contrato con justa causa sea de las dos partes, tanto del empleador como del empleado. El empleado también podría aducir esta justa causa por incumplimiento de elementos, un ejemplo de entrega de elementos de protección personal, o el incumplimiento de algo que se haya pasado en el trato. Sí, William, claro, digamos que ya vamos a mirar las justas causas, pero por supuesto, es lo que estoy diciendo. En las justas causas, el trabajador puede terminar el contrato alegando una justa causa, o el empleador puede terminar el contrato alegando una justa causa. Lo que pasa es que cuando el trabajador termina el contrato alegando una justa causa, por ejemplo, usted no me entrega los elementos apropiados para prestar mi servicio, ahí se abre la materia para que se pueda pedir la indemnización. Sandra, ¿ibas a preguntar algo? Ya pudiste desbloquear tu micrófono. Bueno, creo que no. Julio. Gracias, doctor. Doctor, frente al ejemplo que coloca el compañero que hizo la intervención anterior, ¿lo puedo entender o le puedo hacer configurar aportando las evidencias, obviamente, a la figura de un despido indirecto? Claro, digamos que el despido indirecto es el mismo despido sin justa causa, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, yo tendré que demostrar que hubo un despido indirecto o un despido sin justa causa para poder tener derecho a la indemnización. Gracias, doctor. Listo. Nidia. Buenos días, profe. ¿Y qué pasa con todos esos contratos ahorita a la luz de la emergencia del COVID? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido, Nidia? Pues porque ha sucedido que se han presentado muchos despidos, cierre de empresas, y la gente, pues digamos que tiene un vacío legal ahí frente a que no sabe qué hacer cuando les terminan contrato ahorita con lo de la pandemia. Pues Nidia, mira, yo lo que pienso es que hay diferentes interpretaciones acá, ¿sí? Y pues eso lo quería tocar o lo vamos a tocar con la suspensión y con la terminación del contrato, pero el ministerio ha emitido unas circulares, ¿sí? Ha emitido la circular 20, las que taxativamente nos ayudan para ese tema es la 21, la 22 y la 33, ¿sí? Determinar si es legal o no la terminación del contrato, pues espere que lleguemos allá, por favor, para poder determinar detalladamente qué expresa cada circular, para no adelantarnos. Yo lo que pensaría es que en cierto momento es legal la terminación en pandemia, pero espérenme, no se me adelante a ese tema y ya le responde. Cuando lleguemos a terminaciones, hablamos de ese tema, ¿me parece? César, ¿qué vas a preguntar? Profe, yo iba a preguntarle una cosa. Digamos a la compañera que habló sobre el tema de la pandemia, es una empresa que ha contratado al su personal. Tiene un salario, un ejemplo, de 2 a 2 millones y medio. De acuerdo a la pandemia, esta empresa les informó que que tenían que trabajar desde la casa, ¿sí? Y les bajaron el sueldo, ¿sí? Entonces, ahora ellas
tienen que, digamos, les bajaron el sueldo mínimo, están trabajando desde la casa y ahora les van a decir ya no podemos, ¿sí? O las seguimos contratando con el salario mínimo, no le mantienen, digamos, el salario que actualmente estaban. ¿Eso se puede bajo, digamos, el tema de la pandemia? Esa es mi pregunta. Sí. Gracias, qué pena. Sí, digamos que miren, si quieren ahorita lo que pasa es que el tema de la pandemia nos coge obligaciones, prohibiciones y terminaciones y suspensión, ¿sí? Entonces, me gustaría tocar el tema de la pandemia en todos los aspectos para que podamos mirar qué es lo que ha dicho el ministerio y cómo lo podemos interpretar. Entonces, si quieren, para poder evolucionar con el contenido, al finalizar esta sesión, vamos a coger unos 15 minuticos para hablar de pandemia y de lo que pasa versus contrato de trabajo y qué efectos está trayendo y cómo podemos interpretar las circulares del ministerio, ¿les parece? Frente al tema, porque también estamos hablando del tema de salarios. Entonces 15 minuticos antes de terminar esta sesión, o abriendo la siguiente sesión, vamos a hablar exclusivamente de pandemia, porque pues esto es algo que trae mucha controversia, porque trae diferentes puntos de vista, y puntos de vista que ambos son válidos. Yo puedo decir, la terminación del contrato de trabajo en pandemia es ilegal. Sí, es válido. Pero, ¿hasta dónde es válido? ¿Sí? Porque es que tenemos que mirar también, o también tenemos que ponernos en el lado de la empresa. ¿Sí? Pero lo que les digo, o sea, esto lo quiero tocar en un solo tema integral, entonces, por favor, ténganme un poquito de paciencia para el tema de pandemia versus contrato y efectos, para que lo podamos trabajar de manera integral. Viviana. Profe, una pregunta. Cuando existe un contrato de trabajo a término fijo y este contrato de trabajo se termina antes del tiempo, usted hablaba que, digamos, que el empleador debe pagar una indemnización. Estaba mirando el artículo 64 y pues habla acerca de como unas equivalencias que hay de acuerdo al salario y cuánto se debe pagar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para hacer esta reclamación si, digamos, su tabla de equivalencias no fue la que legalmente pues le correspondía? Gracias, Viviana, buena pregunta. Mira, aquí estamos hablando frente al tema de la prescripción, ¿cierto? Entonces, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de la prescripción, y lo que nos dice es que el trabajador tiene 3 años desde el momento en que el derecho se le hace exigible para reclamarlo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, el trabajador tendrá 3 años desde el momento del despido para pelearle ante el juez el tema de su indemnización, ¿cierto? Porque hasta cuando se le hace exigible su derecho es que se cuentan los 3 años para poder hacer valer por vía judicial estos derechos violados por el empleador. ¿Correcto, Viviana? Muchas gracias. Ingrid. Buenos días, profe, compañeros. Profesor, cuando un empleador quiere despedir a un trabajador y aduce la causal tercera del artículo 62 del Código Sustantivo, la causal tercera es, o la segunda, todo acto de violencia, injuria o malos tratos sobre el empleador o su familia, y en las pruebas aparece únicamente testimonios, pero estos testimonios carecen de realidad, de fundamento. ¿Cómo la persona puede entrar a demostrar en un proceso que fue un despido sin justa causa? Porque muchos empleadores lo están haciendo en este momento, porque lo he visto, digamos, en este momento. Pues mira, Ingrid, digamos que todo termina siendo tema probatorio, ¿no? En el entendido de que si la prueba
si la única prueba es testimonial, pues para que usted como trabajador pueda demostrar que el testimonio es amañado, no es real, pues del mismo interrogatorio tendrá que generarse eso, para que usted le pueda demostrar al juez que ese testimonio es amañado y a favor del empleador, pero que la realidad es que usted no ejerció ningún acto de violencia o injuria o malos tratamientos en contra del empleador o sus representantes, etcétera, etcétera. Termina siendo un tema probatorio. Gracias. Listo. Carlos, la última intervención y seguimos y ya vamos continuando con el tema. Carlos. Bueno, profe, me surge una duda con respecto, o mejor dicho, podemos decir que en el contrato de duración de término indefinido, fuera las justas causas para terminarlo, existe la terminación por el del artículo 47, que porque cuando dejen de subsistir la obra o labor para que fue contratado. Cuando dejen de existir las causas que dieron origen en el indefinido, sí, no en el de obra o labor. Sí, señor. O sea, esa también sería una causal determinación del contrato. ¿Sí? Correcto, esta sería la general. ¿Sí? Ahora, esta es la que más se utiliza, Carlos, ¿sí? Para también evitarse el pago de la indemnización. Ahora, ¿cómo es que usted debe acotar o atacar esta terminación? Porque es que, por ejemplo, si yo como abogado tengo un asistente, ¿cierto? O una dependiente, y la tengo bajo una duración indefinida, ¿verdad? Pero yo me tengo que trasladar del país. Pues vea que el origen que me dio a mí para contratarla a ella realmente desaparece, porque yo no voy a seguir necesitando sus servicios porque voy a estar en otro lado, ¿sí? Y ahí, digamos que de manera correcta es que se podría aplicar la causa general del artículo 47. Lo que yo no podría hacer, y es lo que hacen los empleadores y que los trabajadores no pelean cuando tienen esto, es que usted le dice, mire, es que yo le digo a mi asistente, oiga, es que desaparecen las causas que dieron origen, pero lo que quiero es reemplazarla. Entonces las causas no me han desaparecido porque yo necesito de la actividad. Necesito seguir desarrollando la actividad de mi dependencia, ¿cierto? Y aquí es donde no está, o no está, sí, no está bien enfocada esta terminación. Pero claro, lo que usted está diciendo es muy cierto. El artículo 47 establece la causa de terminación general del indefinido, ¿correcto? Bien. Ahora, bueno, viene el contrato de obra o labor contratada. Y miren que en este contrato de obra o labor contratada tampoco se establece nada frente a que sea verbal o sea escrito. Por lo tanto, podemos entender que de cualquiera de esos dos se podrá desarrollar. Por supuesto, aquí en el contrato de obra o labor, ¿usted conoce la fecha de inicio? No conoce la fecha de terminación, pero hay una diferencia y es que la puede determinar. Ojo, cuando hablemos de hora, porque a mí me parece que la labor debería ser, la palabra labor debería ser subsumida por el indefinido. Porque mire, cuando usted dice de obra es porque efectivamente está generando una obra, ¿sí? Entonces usted dice, arranco hoy. ¿Cuándo termino? No sé, porque yo no puedo poner un día exacto para la terminación, porque si no pasaría a ser un término fijo, obvio. Pero yo sí puedo determinar cuándo determina y es cuando determine la obra. Ah, en 1, en 2, en 3, ¿cierto? O en 4 años, o en 6 meses. Yo puedo determinar, cuando hablamos de obra, puedo determinar la fecha de terminación cuando culmine la hora. Mientras que si hablamos de labor, ahí queda complicado, porque entonces cuando termina la labor de
operativo, de asistente, de dependiente. ¿Sí? Para mí ese término de obra o labor contratada está mal llamado, debería haber sido solo obra. El tema de la labor debe ser subsumida en el indefinido. Dime, William. Bueno, aló. Sí, aquí tengo me surge una gran pregunta, y es que este término de contrato por obra o labor se ve generalmente en empresas de producción, ¿sí? Cuando tengo, supongamos que hay una producción grandísima, contrato 50 personas, pero con el paso del tiempo va disminuyendo la cantidad de producción a realizar. Eso significa que tengo que ir finalizando contratos a cierta cantidad de personas, pero la obra no ha finalizado. ¿Se puede dar finalización de contrato por esta razón, o tengo que despedir a todo el personal al mismo tiempo? No, digamos que usted puede ir disminuyendo personal sin ningún problema. Por ejemplo, digamos que aquí quiero hacer una complementación, ya te doy la palabra, Julio, perdón, ya te doy la palabra, pero quiero hacer una complementación en el sentido de que ahora en Colombia el 80% de la contratación es a duración de obra o labor, ¿sí? Y miren, por ejemplo, qué es lo que pasa. Cuando hablamos, para responderle su pregunta, una empresa de transporte, ellos tienen contrato de obra o labor contratada para desempeñar la labor de conducción, ¿cierto? Pero la empresa tiene diferentes contratos, ¿sí? Por lo tanto, usted deberá establecer en el contrato que cuando finalice el contrato con el acreedor o cuando se disminuya la producción, usted puede ir terminando contratos. Sin ningún problema. No tiene que terminarlos todos para volver, no, pero tiene que dejarlo establecido, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, si usted tiene, yo puedo tener un contrato, digamos, empresa de transporte Avianca, y entonces yo transporto a pilotos, a tripulación, mejor dicho, ¿cierto? Tripulación y parte administrativa. Y esto es un hecho real o un ejemplo real. Eso antes de pandemia. Con pandemia, como al principio cerraron los aeropuertos y todo, entonces dijeron, señora empresa, yo ya no puedo tener los 300 carros que tenía, sino ahora necesito tener 100, porque es que ya no necesito trasladar tripulación. Quiere decir que la disminución de producción, pues también genera que yo tenga una disminución de personal, sin ningún problema. ¿Listo? Bien. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Y tenemos la cuarta duración, ¿cierto? Que esta sí es algo ajeno a las otras tres, por decirlo así, que es la accidental, ocasional y transitoria. ¿Y por qué? Porque es que nosotros debemos entender esto como nos lo dice el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo. Para que exista un contrato de trabajo cuya duración sea accidental, ocasional o transitoria, deben pasar dos cosas. Lo primero es que ese contrato no puede ser superior a un mes. Por lo tanto, miren que aquí ni siquiera hay para interpretar el sentido de la duración o asimilarla con el fijo, porque no hay lugar, ¿cierto? Aquí la norma dice no puede ser superior a un mes y punto. Y la segunda, que es un tema de funciones, lo que establece y dice es, mire, el trabajador que vaya a tener un contrato de trabajo duración accidental, ocasional y transitoria debe hacer funciones diferentes del giro normal del empleado, ¿sí? Entonces aquí nosotros debemos entender dos cosas. Lo primero es el tiempo tan corto, el tiempo máximo que tiene, que es de un mes, y lo segundo es que no pueden hacerse las funciones del giro normal,
¿sí? Entonces, por ejemplo, la universidad. La universidad contrata a sus docentes de manera directa, pero es que la docencia está ejerciendo, o el docente está ejerciendo funciones afines del giro normal del empleador, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer acá? Yo lo que puedo determinar es... ¿qué pasó? ¿Sacó? Profe, ahí está, lo estamos escuchando. Aquí estamos. Perfecto. Ya, no, es que se me apagó la pantalla, no sé por qué. Bien, entonces, lo que yo puedo determinar es que como docente estoy desempeñando el giro normal del empleador. Pero el empleador puede, en mitad de semestre, que generalmente hace, embellecer o arreglar las instalaciones de la universidad. Ahí es donde pueden utilizar a estas personas y hacerles un contrato de trabajo accidental, ocasional y transitorio, en donde se sabe que no puede durar más de un mes, y adicionalmente que estas funciones que están desarrollando estos trabajadores no son del giro normal del empleado. Estas son las 4 clases de duración que le da la norma al empleador para que él escoja, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta de lo que hemos visto, lo que nosotros podemos concluir es que el empleador es quien escoge cómo hace el contrato y cuánto dura el contrato. Edgar. Doc, una pregunta. En este caso, cuando la labor es ocasional, transitoria o accidental, en el caso en el que en el periodo contratado con ese tercero que va a desarrollar una función diferente al objeto social al que pertenece la empresa, si la persona no termina la labor por la que fue contratada, ¿se puede ejecutar alguna clase de prórroga o se tiene que hacer una nueva contratación en este caso para poder cumplir satisfactoriamente el objeto inicial del contrato? Edgar, muy buena pregunta. Entonces aquí podemos decir que la pregunta sería, ¿la duración accidental, ocasional o transitoria se puede prorrogar? Yo le diría sí y no. Sí, si la prórroga es inferior al mes. Entonces, por ejemplo, yo le hice un contrato a 15 días, no terminó los 15 días, le puedo prorrogar por los otros 15 días, hasta llegar a completar el mes. Pero si yo le hice el contrato al mes y él no terminó, ahí no puedo prorrogar. Ahí tendría que generar una nueva contratación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, por eso les digo que la conclusión, doctores, es que la ley lo que le quiso decir al empleador es: usted tiene esta forma, o sea, usted puede hacer el contrato de trabajo así y puede durar así. Usted, a sus necesidades, acóplelo a lo que mejor necesite, ¿sí? Para poderlo desarrollar. Ángela. Doc, qué pena. Qué pena. La última pregunta frente a este punto. En este caso, también el empleador estaría obligado al pago de seguridad social y régimen de seguridad social como tal de ese empleador por ese término contratado, ¿correcto? Gracias, Edgar. Esa es otra muy buena pregunta. Estos trabajadores accidentales, transitorios o ocasionales no tenían derecho a prestaciones sociales, sí tenían derecho a seguridad social, porque estábamos hablando o estamos inmersos en un contrato de trabajo. No tenían derecho a prestaciones sociales en el entendido de la duración, 1, y 2, de que desarrollaban funciones ajenas al giro normal del empleador. Esto estuvo hasta el año 2006. A partir del año 2006, mediante la sentencia C823 y C825, fue que estos trabajadores accidentales, ocasionales o transitorios tienen derecho a todas sus prestaciones sociales. Quiere decir
que si yo tengo un contrato de trabajo cuya duración sea accidental, transitoria o ocasional, yo tengo que generarle todos los derechos económicos y sociales al trabajador por ese mes. Tendré que afiliarlo a la seguridad social, tendré que pagarle la prima, la cesantía, los intereses y las vacaciones proporcionales al mes, pero se tendrá que pagar todos los derechos laborales a partir de estas dos sentencias, C823 y C825. Bien, ¿alguien iba a preguntar? Viviana. Profe, tengo una pregunta. Digamos que en algún momento la oportunidad de estar en una empresa donde manejaba este tipo de contratación, pero pasaba algo muy particular y era que, o bueno, pasó que una de las gran parte de la compañía resultó embarazada. De esta manera, pues cambia completamente el contexto del tipo de contrato que se cese. Ahí automáticamente, pues, no sé si estoy diciendo o no, se hizo un contrato. ¿Eso es legal? Viviana, qué pena contigo, es que se te escuchó muy entrecortado. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí. Bueno, la pregunta es si digamos que por circunstancias del trabajo, del trabajador, como por ejemplo una mujer que queda en estado de embarazo, automáticamente, pues digamos que la modalidad de contratación cambia. Ahí obliga al empleador a, digamos que hacerle un contrato a término fijo, o cómo se manejaría este tipo de contratación, porque ya son, digamos, Bueno, Viviana, no te entendí lo último, pero pues digamos que a lo que entiendo es que si nace un fuero reforzado, como es el de la maternidad, ¿qué pasa con el contrato? Digamos que independientemente de la forma que tenga y de la duración que tenga el contrato, cuando nace un fuero reforzado, por ejemplo, sea maternidad, sea salud, ¿cierto? Pues aquí no puede haber un despido. Aquí lo que deberá haber es una prórroga automática del contrato, ¿cierto? Ahora, si desafortunadamente se hizo un contrato accidental, ocasional o transitorio, el empleador puede tener dos opciones. Digamos que en Colombia es permitido despedir a una trabajadora en embarazo. Lo que pasa es que el despido debe ser autorizado por el inspector del trabajo, ¿cierto? Y debe ser por motivos que no sean el embarazo. Entonces, si yo tengo un contrato de duración accidental, transitoria y ocasional, y esa trabajadora en ese periodo quedó embarazada, pues es que yo no le estoy terminando el contrato porque haya quedado embarazada. Yo le estoy terminando el contrato es porque la ley me dice que no puede subsistir más de 30 días, ¿sí? Ahora bien, ese despido debe ser avalado por el inspector del trabajo. Si ustedes se dan cuenta, porque pues tú pusiste el caso puntual de mujer en estado de embarazo, el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo establece lo siguiente. Dice, mire, en el numeral segundo, se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo, dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin la autorización del inspector del trabajo, que es la autoridad administrativa. Entonces, nosotros debemos entender que para este fuero reforzado, que es la maternidad, no es absoluto, porque sí se puede despedir a una mujer en estado de embarazo. Simplemente usted debe ir al inspector del trabajo y demostrarle que el motivo del despido no es el embarazo, es otro.
o es una justa causa, o es, por ejemplo, el término de duración accidental ocasional o transitorio, ¿cierto? Para que el inspector del trabajo, que es el encargado de levantar ese fuero, lo avale o no. Si él lo avala, el despido es totalmente válido. Si él no lo avala, pues no puede despedir. Por eso el artículo 239 está trayendo dos circunstancias. Una es que sea o se entienda dentro del periodo, y dos, que no se haya utilizado la autorización al inspector del trabajo. ¿Si era esa la pregunta, Viviana? Sí, profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Carlos. Aló. Carlos, cuéntame. Profe, la pregunta es, ¿ese contrato accidental, ocasional o transitorio puede ser verbal? ¿O tiene que ser escrito obligatoriamente? Carlos, muchas gracias, muy amable. Pues mira, digamos que, podemos decir y establecer que esta duración no puede ser tanto verbal o escrita, porque no hay ninguna restricción frente a ello, sin problema. Puede ser verbal o escrito. Claramente, porque tú ya tienes o conoces los dos requisitos que tiene: el tiempo de duración y las labores que va a desempeñar ese trabajador. Listo, profe, gracias. Listo. Grayson y Edgar, y si continuamos. Doctor, una pregunta que se me generó respecto a la pregunta que hacía la compañera. Si bien dice el doctor que según el artículo 239, numeral 2, que si hay una previa autorización del inspector del Ministerio de Trabajo para poderle realizar el despido, en ese caso, si aplicara el despido, la empresa estaría obligada a seguir pagando la salud mientras que nace el bebé, o por el periodo del fuero de maternidad, digámoslo así. No, es que él hasta que no tenga la autorización del inspector no puede hacer el despido. No, doctor, pero mi pregunta es si se realizara el despido, ¿sí? O sea, que si fuera aprobado por el Ministerio de Trabajo, se estaría obligado a pasar, ¿no? Ahí se terminaría todo. Claro, porque el inspector le levantó el fuero, usted termina la relación laboral y usted ya no está obligado de manera posterior a seguir pagándole la seguridad social. No, para nada. Pensé que sí por la vaina del bebé, no. Sí, no, Grayson, porque precisamente el inspector ha avalado la terminación sin ningún problema. Perfecto, gracias, Doc. Listo. Edgar. Doc, lo mío es más enfocado en estos casos de procesos con duración ocasional, accidental y transitoria, con la pregunta que también hace la compañera. Digamos, yo contrato a la persona un término de 15 días para que me cumpla una labor, y resulta que esta señora me notifica en el día 12 o día 13 que está en el estado de... Espérate, Edgar, ¿me puedes volver a repetir que se te fue? ¿Aló? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, me puedes volver a repetir porque se te entrecortó. Listo, doctor. Va enfocado al ejemplo en cuanto a la duración y permanencia de la labor por la cual yo contraté. Entonces, la persona, yo la contrato para que me desarrolle una labor en un término de 15 días. Ella me notifica al día 10º o al día 13, antes de que se termine como tal la labor contratada, en este caso la accidental o transitoria, de que está en el estado de embarazo y empieza a gozar del fuero. Yo no le podría terminar esa labor, sino mientras que espero a que el inspector del trabajo tome una decisión frente al asunto, tengo que mirar otras labores que desempeñe esta persona, independientemente que ya haya cumplido con la labor para la cual yo inicialmente la contraté. Y no se me mutaría o me cambiaría el objeto del contrato
al tener en cuenta esta circunstancia, mientras que tengo una autorización directamente por el ministerio. Y de paso, doctor, pues aprovechando en ese entendido, si usted me podría decir de pronto alguna jurisprudencia que hable frente al tema como para profundizar un poco más, porque considero que pues es un poco complejo el tema y que pues como abogado la verdad no lo había pensado en el momento hasta que se desarrolló la duda por parte de la compañera. Claro, Edgar, por supuesto. Mira, te puedo responder como le respondí a la compañera, en el sentido de que el fuero de maternidad no es absoluto. Ahora, desafortunadamente, para el caso que tú estás poniendo, por supuesto se tiene que tener la respuesta del inspector, porque es que si el inspector dice, yo no le avalo, pues entonces, ¿y usted ha hecho el despido? Pues el despido es ilegal y es ineficaz. Y el ser ineficaz, lo que dice la norma es que usted tendría que reincorporarla y pagarle todo lo que ella tiene derecho y tiene lugar. Por supuesto, nosotros a través del módulo vamos a ver finalizando la maternidad, ¿sí? Porque es que este tema de fuero reforzado de maternidad ha evolucionado mucho de manera jurisprudencial. Por ejemplo, mire que ya también hasta el padre, ¿sí? Hasta el padre tiene derecho a la licencia de maternidad, ¿sí? Perdón, a la licencia de maternidad no, sino al fuero reforzado de maternidad. O sea, ha sido ampliado al padre cuando la mujer en estado de embarazo depende económicamente de él. Entonces, aquí ha venido evolucionando jurisprudencialmente esto de una forma extraordinaria para resguardar todos esos derechos. Entonces, claro, la respuesta a su pregunta es, si usted no espera a que el inspector se pronuncie y hace el despido, ¿lo puede hacer? Sí, claro, usted puede hacer lo que quiera, que sea legal o no, es diferente. Entonces, si usted hace el despido sin tener la autorización del inspector, está corriendo el riesgo de que el inspector le diga, no le avalo el despido, por lo tanto usted lo que tendrá que hacer es reincorporarla y pagarle todo lo que tiene derecho y lugar a esa trabajadora. Ahora, si aquí usted espera a que el inspector se pronuncie, pues hombre, ahí usted ya tiene que tomar la determinación de cambiarle la modalidad de contrato o seguirle haciendo contrato por contrato, porque pues estábamos hablando de un contrato accidental ocasional transitorio donde sabe que usted no puede pasar más de un mes, ¿cierto? Y que no puede prorrogarse, ¿sí? Pero aquí sí tendría que mantenerle esa vinculación hasta tanto no haya una determinación por parte de la autoridad administrativa. Y claro que sí, la jurisprudencia usted la encuentra en el material cargado del campus virtual. Ahí hay un par de jurisprudencias que le pueden servir a usted para sustentar ese tema de la maternidad, que es bien interesante. Profe, no sé si me escucha. Sandra, ahora sí te escucho. Gracias, profesor, qué pena con usted. Es que mi inquietud radica desde la parte de lo que es la terminación de contrato por justa causa y por no justa causa, ¿cierto? Entonces, ahorita con lo de la pandemia me ha generado una duda. Cuando la persona, un caso reciente que escuché, lleva 25 años laborando dentro de una compañía y por la enfermedad ahorita fallece, esa indemnización ahí sin terminación de contrato ni por justa causa ni sin justa causa, ¿ahí aplica o no aplica? ¿Cuál indemnización, Sandra? O sea, en el caso de que, digamos, el empleado no hubiese fallecido, sino que hubiese tocado sacarlo sin justificación, pues habría que indemnizarlo, ¿cierto? Claro, sí. Pero si no hubiera sido así, entonces no se hubiera indemnizado. Entonces mi pregunta radica es, como el señor falleció, ¿esos 25 años de labores dentro de la empresa se pierden por indemnización? Sí, Sandra, porque la muerte del trabajador no es una causa general de terminación del contrato. Bueno, gracias. Ok.
Javier, termino con Javier y seguimos. Doctor, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta o una duda es un contrato de aprendiz, digamos, tiene subordinación, y en estos contratos que ya hemos visto, si lo podemos tomar como a término fijo. Gracias. Javier, buena pregunta, pero te me estás adelantando a los temas. Vamos a ver los contratos atípicos, porque el contrato de aprendizaje es un contrato atípico, ¿sí? Es un contrato atípico y tiene sus características. Digamos que no podría enmarcarse en lo que nosotros estamos viendo ahorita, porque digamos estas modalidades de contrato verbal y escrito, fijo, indefinido, obra o labor contratada y accidental, ocasional o transitorio son los enmarcados en los típicos del contrato laboral, ¿sí? El contrato de aprendizaje es un contrato atípico, como te digo, que lo vamos a desarrollar en horas de la tarde. ¿Listo? Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a establecer todo lo que establece la normatividad frente al contrato de aprendizaje. ¿Listo, Javier? Bien. Sigamos. Dejando de un lado, en un contexto, el tema de las modalidades del contrato de trabajo, quiero que dejemos enmarcado en esta segunda sesión, que vamos un poquito atrasados, pero bueno, creo que se ha venido desarrollando de manera adecuada el texto, el programa. Vamos a dejar vistas o enmarcadas las obligaciones de las partes en el contrato de trabajo, ¿sí? Como yo bien les decía a ustedes, en el desarrollo del contrato de trabajo, la norma ha traído obligaciones y prohibiciones para las partes, ¿sí? Y digamos que yo aquí no me voy a poner a leer cada una de las obligaciones, porque pues esas están taxativas en el Código Sustantivo del Trabajo y que ustedes las pueden leer, las pueden desarrollar, sí, pero sí vamos a hacer ciertas precisiones. Y miren que frente al tema de las obligaciones, nosotros podemos determinar que la norma le dio obligaciones generales y obligaciones especiales a los trabajadores. Las obligaciones generales para las partes son muy importantes, porque de aquí, de manera general, nosotros podemos comprender a qué se está obligando el empleador y a qué se está obligando el trabajador. Y el trabajador aquí se obliga de una manera general, brutal, frente a la subordinación. Miren que el artículo 56 nos habla de las obligaciones generales. Y entonces dice, la obligación general del empleador es darle protección y seguridad al trabajador. Y entonces miren que esta obligación general comprende lo que hemos venido diciendo. Yo cómo protejo y cómo aseguro a mi trabajador, cumpliéndole con sus derechos económicos y sociales. Si yo le doy la seguridad social, si yo le doy la EPS, si yo le doy la AFP y si yo le doy la ARL, le estoy dando una protección al trabajador. Si yo le pago su salario, sus cesantías, su prima, sus intereses, sus vacaciones, le estoy dando una seguridad económica al trabajador. Entonces vea que aquí, de manera general, la norma ha sido muy inteligente en buscar de manera general cómo obligar al empleador y resguardar al trabajador. Y miren que para el trabajador se enmarca lo que está diciendo el tema de la subordinación. Dice la norma que el trabajador tiene como obligación general ser obediente y fiel al empleador.
no esclavo, son diferentes cosas, ¿no? Parecidas pero diferentes. Pero ojo, le está diciendo ser obediente. Esa obediencia es lo que enmarca la subordinación. Cuando yo como empleador le doy órdenes en cuanto al tiempo, modo y cantidad, cuando yo como empleador ejerzo el ius variandi y entonces le cambio de jornada, le adiciono funciones, ¿cierto? De manera no absoluta, sin transgredir los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Y el trabajador, ¿qué deberá hacer? Deberá obedecerme, porque vea que de manera general la norma le está diciendo al trabajador: usted sea obediente y usted sea fiel hacia su empleador. ¿Sí? Son obligaciones importantes, porque es que de aquí es donde se desprende que muchos trabajadores inician acciones judiciales infundadas, ¿sí? Cuando usted tiene un contrato de trabajo, usted tiene que obedecer órdenes. Esa es su obligación general. Claro, también la norma ha dicho: oiga, usted tiene obligaciones especiales, y esas obligaciones especiales las vemos enmarcadas en el artículo 57 y las vemos enmarcadas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, y que son taxativas, ¿cierto? Entonces, y que adicionalmente son lógicas, ¿sí? ¿Para qué? Para el desarrollo del contrato de trabajo. Entonces, empieza la norma diciendo: mire, el empleador tiene como obligación especial las siguientes, y entonces dice: tiene que poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar las labores. Obvio, yo cómo voy a contratar a una persona y no le voy a dar los instrumentos o las materias primas para que pueda desarrollar la función, para que pueda desarrollar el objeto del contrato. Entonces es lógico, ¿cierto? Dice segundo, debe procurar a los trabajadores locales y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Esto es totalmente viable y lógico. Yo tengo que darle los sitios y los elementos adecuados a mi trabajador para que él me pueda prestar el servicio. Si no, yo cómo le puedo llamar la atención si yo no le estoy proporcionando un sitio adecuado para que preste su servicio. Y mire que esto ha venido cogiendo mucha importancia en materia laboral con el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ahora este sistema de gestión ya se volvió importante, porque usted ahora ya tiene el COPAS en la empresa, entonces tiene allá usted como trabajador puede decir: mire, es que yo no tengo los elementos, no tengo el tema apropiado para mi salud. Hay una materia que ustedes van a ver en la especialización que se llama ergonomía en el trabajo, ergonomía laboral, ¿cierto? Que es la que va encaminada a buscar que los trabajadores tengan laboralmente las condiciones físicas de planta apropiadas, porque eso lo que conlleva es a prevenir enfermedades laborales, ¿cierto? Y entonces a usted en la ergonomía del trabajo le dice que usted debe tener o debe cumplir unos requisitos en su instalación, en su escritorio, la silla que usted utiliza, todo el tema. Y esto viene trabajándose con la ARL. La ARL ha venido acompañando al empleador en todas estas circunstancias y sí ha venido evolucionando muy bien en el tema de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque lo que se busca y la finalidad
o al fin del tema, es que usted como trabajador no tenga enfermedades, no tenga accidentes laborales, porque pues esto va a ser adverso tanto para el trabajador como para el empleador, ¿cierto? Porque bueno, usted está incapacitado y a usted le pagan. Si es un accidente laboral, pues le pagan el 100%, pero para el empleador no es bueno, porque aparte de que le están pagando, él tiene que contratar a otra persona para que funcione o desarrolle esas funciones, ¿sí? Entonces hay que mirar y adecuar esto. El empleador debe hacer esto para que no tenga problemas con sus trabajadores a nivel de salud. Julio y William. Gracias, doctor. Por favor, ¿cómo se distribuye el tiempo para que la persona encargada del COPAS realice esta serie de actividades? Y si estas actividades o este tiempo se puede acumular en un día al final del mes. Y por último, doctor, una empresa que tiene entre 12 y 35 empleados, 40, ¿tiene derecho al COPAS? ¿Cómo si tiene derecho al COPAS? No entiendo. A crear un comité, el comité. Sí, claro que sí, por supuesto. 12 y 39 más o menos, 35. No, le escuché entrecortado porque creo que alguien activó el micrófono. ¿Me repite, Julio? Doctor, hay una norma que regula los requisitos para conformar el vigía de salud, para que sea vigía de salud y conformar el COPAS. Dentro del rango de los empleados de 12 a 35 se debe conformar el COPAS, ¿cierto? Sí, correcto. Bien, pero mire, o sea, digamos que más allá de el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el COPAS, ¿cierto? La primera pregunta es frente a cómo desarrollan, o mejor dicho, dentro de su jornada, si pueden desarrollar las funciones en este comité. La respuesta es sí, ¿cierto? Claramente, digamos que nosotros tenemos que acordarlo con el empleador, porque es que acuérdense que este comité tiene representante del empleador y representante de los trabajadores, ¿cierto? Y para poder determinarlo y para poder funcionar, ¿sí? Miren que si quieren pueden anotar el decreto 1072 del 2015, es el que viene manejando este tema, y lo que busca este comité, ¿cierto?, es promocionar y vigilar que los reglamentos y normas en salud ocupacional de la empresa se respeten, y por lo tanto lo que estábamos diciendo, mire que si es de prevención, pues lo que va a buscar esto es que los trabajadores sean trabajadores alentados, no sean trabajadores enfermos, ¿sí? Y esto nos va a poder desarrollar todo este tema. Claro, ustedes esto lo van a profundizar en seguridad social. Yo aquí les voy a hacer, hablamos del tema general, porque si no, pues no podemos ver todo el tema completo, ¿sí? Pero por supuesto, lo que le digo, aquí se le está dando mucha importancia al tema de la salud ocupacional o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque se llegó a determinar que se estaban presentando muchas enfermedades laborales, ¿cierto? Bien. ¿Quién fue el que me habló ahorita? William. Bueno, Luis. Profe, un pequeño aporte para el compañero, la pregunta que hace. Entonces, él está preguntando que a partir de 10 trabajadores es que podemos empezar a conformar el COPAS. Eso está estipulado en la resolución 2013 de 1986, la cual fue compilada por el decreto 1072 del año 1072. Correcto, y sí. Adicionalmente, él pregunta, cuando ya empezamos a escoger o empezamos a elegir el COPAS, debemos hablar que va por parte del empleador y por parte de los trabajadores en una elección. Adicionalmente, en la primera pregunta que estaba haciendo era que si podía acumular en el mes las horas que tienen estipuladas para la reunión del COPAS, y también se puede hacer.
Lo único es que tiene que hacer durante su jornada laboral este tipo de reuniones, o sea, no aplican extra horas de laborales para de pronto responder la pregunta del compañero. Él hablaba sobre 13 a 35, no, a partir de 10 y menos se llama un vigía. De 10 hacia arriba hablamos de conformar un COPAS, y a medida que va subiendo la cantidad de trabajadores en la organización, se empiezan a agregar un poco más de delegados desde el empleador como delegados de los trabajadores. Era nomás un pequeño aporte para aclarar ese tema, pero aunque estamos en derecho laboral individual, pero lo veremos cuando veamos legislación de seguridad y salud en el trabajo. Sí, exacto. Digamos que muchas gracias por el aporte. Efectivamente, lo que usted dice está acorde frente a lo preguntado por el compañero, pero pues digamos que aquí como el tema es que este COPAS o este vigía está integrado por los dos representantes del empleador y trabajadores, pues obviamente frente al tema de las reuniones, conformación y todo, pues debe estar acordado para que se pueda desarrollar. Y esto, como lo digo, ustedes lo van a ver en su módulo de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y también entrarán a mirar el tema de la ergonomía laboral, ¿sí? Porque eso va desarrollado o va concomitante con todo este tema que se ha expresado ahí, ¿cierto? Bien, Viviana, última pregunta y dejamos hasta acá. Profe, una pregunta. Una justa causa de finalización del contrato por prestación de servicios puede ser el caso de un trabajador que está en un proceso de calificación, ¿sí?, de PCL, en donde pues digamos que la Junta de Calificación no le ha definido, ya le definió su pérdida de capacidad laboral y le da el 75%, pero resulta que el fondo de pensiones pues no lo pensionó porque no cumplía con las semanas de cotización, porque era una persona muy joven. En este caso, si el trabajador decide pedir su bono pensional, ¿sí?, a la administradora de pensiones, la empresa puede considerar eso una causal para finalizar el contrato, o debe seguir pagándole a él el tema de la seguridad social hasta que él pueda, digamos que ya finiquitar ese proceso con el fondo de pensiones. Gracias, Viviana. Bueno, lo primero es que te tengo que hacer una precisión, y es que si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, no aplicaría el tema, ¿sí? Porque pues estamos en una relación civil, ¿sí? Sí. Ahora, si estamos en una relación laboral, ¿sí?, en una relación laboral, hay una justa causa que establece en el numeral 14, que es el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez, estando al servicio de la empresa. Entonces, entiendo que ese no es el caso, ¿cierto? Porque no le concedieron la pensión, ¿cierto? El fondo de pensiones, aunque usted tuvo una pérdida de capacidad laboral del 75% que iría para una pensión de invalidez, ¿cierto? Sí. Pues digamos que el fondo le digo, mire, usted para tener el tema de la pensión de invalidez tiene que tener la pérdida de capacidad y unas semanas establecidas en la norma, ¿cierto? Por lo tanto, no, usted no es objeto de el tema de la pensión de invalidez. El empleador no podría despedirlo, ¿sí? Porque él tiene ahí un fuero reforzado en salud, ¿sí? Acuérdate que hubo una jurisprudencia hace un par de años, que el año pasado, estamos en 2020, el año pasado, que reformó el fuero reforzado en salud, ¿sí? Y entonces dice que venga, cuando usted tenga una mengua en su salud considerable, y pues aquí claramente es considerable porque tiene 75% de pérdida de capacidad laboral, usted tiene el fuero y no lo pueden despedir. Tendrá que esperar el empleador a que conlleve a completar las semanas. Profe, disculpe, qué pena preguntarle de nuevo. Si la persona igual reclama su bono pensional
independientemente de eso, la empresa tiene que seguirle pagando hasta Claro. que complete tu tiempo y no le puedes pedir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo pida el bono pensional y otra cosa es la obligación del empleador en seguir pagándole, porque es que acuérdate que la obligación de seguir pagando la seguridad social es porque el contrato está vivo. Sí. Sí, y aquí el contrato no lo han terminado. Y una cosa, yo puedo reclamar mi bono pensional, yo puedo reclamar mi pensión, mis aportes, sí, pero mi contrato sigue vigente. O sea, son dos cosas totalmente indistintas. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale. Dime, Luis. Ah, no, creo que Luis ya había hablado. Bien, doctores, vamos a dejar hasta acá nuestra segunda sesión. Nos vemos a la 1:30 para retomar, después de nuestra hora de almuerzo, para retomar nuestra tercera sesión. Les quiero pedir el favor, yo les programé, para que no tengamos problema en que se queden en esta sesión, yo programé 4 sesiones. Entonces hay una tercera sesión en Teams que arranca a la 1:30, que va hasta las 3:15 o hasta las 3. Entonces, por favor, cerramos esta sesión y nos colocamos en la tercera sesión, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o inquietud hasta acá o vamos bien? Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien, gracias, profe, muy bien. Perfecto. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos 1:30 de la tarde. Gracias. A ustedes. Gracias.